Para entender el laberinto legal del afianzamiento tributario en Ecuador, debemos desglosar las dos resoluciones fundamentales emitidas por la Corte Constitucional en 2010, las cuales, aunque terminaron resolviendo de forma idéntica, marcaron el inicio de una era de constitucionalidad condicionada, que duraría más de una década. El origen de esta disputa se encuentra en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria de 2007, que introdujo el requisito de una caución del 10% de la cuantía para poder impugnar actos de la Administración tributaria. Esta medida fue vista por muchos como un obstáculo económico que resucitaba el principio del solve et repete, lo que generó una ola de consultas de constitucionalidad desde diversos tribunales del país. Siguiente diapositiva. La primera resolución de gran calado fue la sentencia número 14 del 2010, sentencia de consulta de norma de la Corte Constitucional, emitida el 5 de agosto de 2010. En este fallo, la Corte acumuló una gran cantidad de casos para dar una respuesta unificada a la creciente controversia sobre si el afianzamiento violaba el derecho al acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva. La Corte determinó que si bien el afianzamiento buscaba bienes legítimos como combatir la evasión fiscal y garantizar la recaudación, la norma, la forma en que estaba redactada la ley era problemática. Por ello se introdujo la figura de la constitucionalidad condicionada, dictando que el afianzamiento solo sería válido si el tribunal primero aceptaba la demanda a trámite y luego fijaba un plazo de 15 días para depositar la caución. Siguiente diapositiva. Poco después, el 19 de agosto de 2010, la Corte emitió la sentencia número 23 del 2010, sentencia de consulta de norma de la Corte Constitucional, aunque esta resolución es textualmente idéntica a la primera, nació de una consulta específica, que no había sido considerada en el bloque de acumulación de la sentencia número 14. Al resolverla de la misma manera, la Corte blindó su postura institucional, reafirmando que el cumplimiento del afianzamiento era una condición necesaria para la tramitación de la causa. De lo contrario, el proceso se archivaría y el acto administrativo quedaría en firme. Ambas sentencias tuvieron un efecto erga omnes, vinculado a todos los jueces del país a este nuevo procedimiento híbrido. Siguiente diapositiva. El análisis profundo de estas resoluciones nos revela una inconsistencia jurídica que ha sido señalada por la doctrina. Por un lado, la Corte admitió en sus considerandos que exigir una caución para acceder a la justicia contraviene el artículo 75 de la Constitución. Sin embargo, en lugar de anular la norma por inconstitucional, decidió salvarla mediante una interpretación que para muchos juristas fue en realidad una reforma encubierta de la ley. Al cambiar el momento en que se debía rendir la caución, los jueces actuaron como legisladores, una facultad que teóricamente les estaba vedada. Finalmente, estas dos resoluciones de 2010, sí, siguiente diapositiva, gracias. Finalmente, estas dos resoluciones de 2010 crearon una paz precaria en el sistema tributario ecuatoriano, logrando así que el Estado mantuviera un mecanismo de presión para asegurar el cobro de impuestos y evitar litigios maliciosos, que solo buscaban dilatar el pago. Esta estructura de constitucionalidad condicionada fue tan influyente que terminó siendo copiada casi a pie de la letra en el artículo 324 del COGEP en 2015. No obstante, al nacer de una lógica contradictoria, estas resoluciones dejaron la puerta abierta para que años más tarde, en 2021, la misma Corte Constitucional decidiera que el afianzamiento era, después de todo, incompatible con los derechos fundamentales y lo eliminara definitivamente. Y a continuación les hablará a mi compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el afianzamiento tributario y su impacto en el acceso a la justicia. Como primer punto, tenemos que entender qué es el afianzamiento tributario. Antes de la sentencia ya mencionado, cuando un contribuyente quería impugnar una deuda tributaria, debía pagar el 10% del valor de esa deuda para que la demanda sea admitida.
Es decir, si no tenía dinero, simplemente no se podía acceder a la justicia. Siguiente. Ahí tenemos el problema. La Corte analizó, un segundo, que me está animando. La Corte analizó este requisito y concluyó, la Corte analizó este requisito y concluyó que construía una barrera económica, porque en la práctica el derecho a defenderse dependía de la capacidad económica de la persona, lo cual es contrario a lo que se dice en la Constitución. Y con el acceso a la justicia, la Corte señaló que el sistema judicial debe garantizar que todos puedan acceder a un juez. No se pueden establecer filtros económicos que impidan discutir un caso en juicio. También se vulneraban los principios, como el principio de gratuidad. Además, se determinó que este requisito violaba el principio de gratuidad de la justicia. Aunque se llamaba caución, en realidad funcionaba como un pago obligatorio, lo cual es inconstitucional. También se violaba otro principio como el de desproporcionalidad, como una medida excesiva, porque existen otras formas de proteger la recaudación del Estado sin afectar derechos fundamentales y que todos puedan acceder a la justicia. Un cambio importante, siguiente, por favor. Un cambio importante fue que ahora, si el contribuyente no paga esta caución, el proceso no se detiene, puede continuar dicho proceso. El juicio continúa normalmente, pero el Estado puede seguir cobrando la deuda mientras tanto. Esta resolución, comparada con la del 2010, que la Corte tenía otro criterio, en ese momento permitía el afianzamiento, pero daba un plazo para pagarlo. Si no se pagaba, el proceso se archivaba. Es decir, sin dinero no había juicio. Pero con esta nueva resolución hubo un cambio de enfoque. Ahora se prioriza el derecho y el acceso a la justicia por encima de los intereses de recaudación del Estado. Siguiente. En conclusión, esta sentencia marca un cambio importante en el sistema jurídico ecuatoriano. Elimina una barrera económica y garantiza que todas las personas puedan acceder a la justicia sin importar su situación económica. Ya. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿O hay alguna dinámica del grupo? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es en parte en general. Para explicarle a la gente para que no cometa el error de que terminen teniendo que pagar por algo que tienen que pagar. ¿Se podría indicar ya sea antes o hacer un tipo de comunicación para que estén preparados para esto? Conteste grupo, ponme la pregunta a mí. No te entendí bien la pregunta. ¿La puedes reformular bien? O sea, es que no la entendí. Recuerda, compañero, que usted comentaba de que había ocasiones en las cuales se hacía un acto en el que era el cobro en los pruebas. Sí. ¿Cómo se podría hacer para evitar que lleguemos a este punto? Ya, Ya sea la pregunta para usted o para el docente. ya, por eso hubo una nueva resolución en el 2010, 2011. Antes de eso, si no pagabas la caución, el afianzamiento, se archivaba tu caso, pero por eso está la nueva resolución del año 2021, que no necesitas eso, sino que ya puedes seguir tu proceso, así no pagues, pero igual, un ejemplo, la deuda con el Estado continúa, pero igual tu proceso judicial tú puedes seguir. O sea, tienes tu acceso a la justicia. Bien, Pedro. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no quedó satisfecho con la respuesta? Y estoy satisfecho con la respuesta, les agradezco mucho. Ya, porque ya le iba a bajar Pero medio si punto. usted, Sí. pero si usted pudiera, doctor, agregar alguna cosa, se le estaría Ya vamos, ya vamos. ¿Otra pregunta? Jóvenes, pregunta a ustedes hacia el grupo hacia ustedes. Si no, la calificación va a salir floja del grupo. Por favor.
nosotros tenemos las preguntas para los compañeros, pero no tenemos ninguna actividad. No importa, realícela. Realícela. Yo les voy a hacer las preguntas, pero igual se las voy a enviar aquí por el Zoom, donde están las opciones. Y ahí ustedes me dicen cuál creen que es y les digo si está bien o está mal. Vamos. Bueno, ¿cuál fue el requisito económico introducido en 2007 que generó la controversia sobre el acceso gratuito a la justicia? Esto lo comenté al inicio de mi exposición, no sé si recuerden. Una reducción del 10%. No escuché bien la respuesta, pero creo que fue la C, ¿verdad? Porque escuché un 10%. Sí, lo sé. Ya, otra pregunta, la siguiente. ¿Por qué no se puede exigir dinero para presentar una demanda? Y el que le quiera responder. Por el tema de la tutela judicial efectiva, porque es un principio constitucional que está reconocido dentro de la Constitución, el que la justicia es de carácter gratuito. Está bien. Vamos. Pasada la pregunta, ¿qué concepto jurídico utilizó la Corte Constitucional en la sentencia número 14 del 2010 de la sentencia de consulta de norma de la Corte Constitucional para mantener la vigencia de la caución? Creo que es la constitucionalidad condicionada por lo que manifestó que se podía dar la caución después de aceptada la demanda. Sí, correcto. Vamos. ¿Qué pasa actualmente si el contribuyente no paga la caución? En este caso, el proceso se va a detener. No, actualmente no es así. El proceso continúa, pero igual el Estado puede seguir cobrando lo que es la deuda. Pero el proceso en sí continúa. Antes de en 2007, sí se, Claro, el proceso de casación continúa, pero sí, y también el proceso de coactiva. O sea que hay dos. así es. Sí, perdón, me confundí. Estaba en las diapositivas, era no se detiene. En cambio, si se cautiona, continúa el proceso de casación y se detiene el proceso de coactiva, cancelando el 10%. Continúe. Bueno, mi tercera pregunta y última, según el procedimiento híbrido establecido en 2010, ¿en qué momento debía el contribuyente depositar la caución? Esta es la pregunta. Según el procedimiento híbrido establecido en 2010, ¿en qué momento debía el contribuyente depositar la caución? Las opciones están en el chat del Zoom. La respuesta de compañero. Sí, compañero, correcto.
¿Cuál fue la respuesta? No la escuché bien. La respuesta D, dentro de un plazo de 15 días, una vez que la demanda fuera aceptada a trámite. Ujú. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más para hacer un refuerzo de la clase? Porque eh, precisamente esta fue la parte de mi tesis en el año 2012. Estaba plenamente vigente la resolución constitucional de 2010. Y sobre ese aspecto, en el 2021 escribí el libro que ustedes consultaron, ya con la reforma. 2024 fue, ya analizando la reforma del año 2020, la resolución del año 2021 de la misma Corte Constitucional. Estaba en el artículo 324, hoy está ya no como afianzamiento tributario, está como una norma optativa, como lo dijo sus compañeros. Actualmente, eh, actualmente me distrae su sonrisa, Vanessa. Está en otra clase, está, no creo que esté pretendiente, está que se ríe. Pero bueno, que No, está doctor, bien. disculpe. Ya, entonces les decía que la resolución del año 2021, la actual, dice, bueno, vamos a recapitular todo. Ustedes conocen que uno de los fines del derecho tributario es solventar las necesidades sociales, solventar las necesidades del Estado. Ahí vamos, dos, eh, incentivar al tributo, y dirán, ¿cómo? Se incentiva porque ustedes ven en un momento dado quien tributa a tiempo, quien tiene a veces tiene rebaja, otras veces quien hace obra social, por ejemplo, quien ayuda a la policía, ese dinero que ayuda sirve como para que los impuestos bajen. En otras ocasiones, las empresas que van a instalarse por primera vez, ha habido leyes que dicen los 5 primeros años no tributan, porque se imagino, una empresa de cualquier naturaleza que sea, los primeros años son difíciles. Es por inversión, es contratar personal, es comenzar a recuperar de a poquito la inversión, y a veces los negocios no salen bien. Entonces el Estado en ciertos momentos, algunos estados, y podrá practicado eso, especialmente cuando venían empresas del exterior, usted viene aquí y está exonerado 5 o 10 años. Entonces son mecanismos que dan del campo tributario para que puedan ejercer, para que puedan incentivar la inversión. Ahora, pero el dinero no alcanza. Y nos trasladamos a que una de las principales funciones del tributo es que sostiene la necesidad del Estado. Ejército, eh, funcionarios públicos, y todo eso demanda gasto, obra pública, ¿no? Carreteras, represas. Aunque el inicio del tributo empezó como la imposición al vencido, obviamente fue desarrollándose con el tiempo. Y de hecho, se crearon mecanismos para esa facultad determinadora por un lado, pero también la recaudadora. Ustedes vieron el artículo 70, 70 y pico del Código Tributario. También la sancionadora, lógicamente, son las 4 tradicionales y la reglamentaria. En Roma aparece en ese sentido un principio tributario que se llama solvet et repet, o repete, como dijo su compañera, repet, que permitía en un momento dado a los funcionarios garantizar la recaudación. Y si alguien tenía un reclamo, pague primero y después que ha pagado puede empezar el reclamo, a ver si le devolvemos como Estado. Obviamente era una situación en la cual el Estado se sobreprotegía en esa facultad de recaudación. Es decir, en un momento dado los derechos individuales fueron avanzando. Antes el derecho del Estado era firme siempre. Recuerden que Luis XVI, allá por el siglo XVII, poquitos años antes de la Revolución Francesa,
él decía, el Estado soy yo. ¿Sí? O sea, se podía hacer de todo el poder concentrado. Y entre ellos nadie podía reclamar mayormente. Entonces aparece ese principio desde Roma y se mantuvo vigente en todas las legislaciones del mundo, aproximadamente hasta los años, a la primera década del siglo XX, hablamos 1950. En Ecuador fue derogado en el año 1974, es decir, se tiró abajo esa teoría porque se decía, los tratadistas decían el injusto, el odioso, y luego con este proceso del desarrollo que ustedes han visto, el desarrollo constitucional, primero el Estado de Derecho, luego el Estado Social de Derecho, el Estado constitucional de Derecho. Entonces, en un momento dado, ese tipo de avance hizo que los estados se dieran cuenta que el, el, que el principio sobre el respeto paga primero y después reclama, se constituía un atentado en contra de las personas del usuario, pero también en contra de las empresas que son las que más tributan. Y dicho esto, obviamente aquí en el libro hago un análisis muy significativo, porque en el caso del Ecuador, la evasión tributaria en los años a partir del boom petrolero del año 72, el Estado descuidó ese ingreso fundamental para sostener el Estado. Recuerden, si no había petróleo, todo lo poco que se hacían antes del petróleo era productos de los impuestos. Pero como ya vino el oro negro, eso quedó en un segundo plano y la evasión fue creciendo significativamente. En Ecuador pasaba por los años 2005, 2006, 2007, el 60%. Eso significaba que el 60, a ver, en porcentaje, 60% versus 40%, es decir, más había evasión que tributo. Y entonces se aprueba esta ley donde se deroga un conjunto de tributos que de paso la mayoría no se pagaba y se plantea volver al principio sobre RP, pero como ya no era aceptado a nivel de las legislaciones, se busca esa figura de afianzamiento tributario, que por cierto, en uno de los capítulos yo hago una diferencia jurídica, económica y tributaria de lo que era el principio sobre RP y el principio, el afianzamiento tributario. Los críticos como Zavala, el doctor Zavala Egas, hizo una muy importante análisis, pero que finalmente hacía afianzamiento tributario igual a Solver RP. Y entonces se presentaron las acciones inconstitucionales. Y claro, teníamos una novísima constitución donde el artículo 75 de la constitución nos habla del principio de la tutela efectiva, y dentro de la tutela efectiva también está esas partes fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia, la gratuidad. Por favor, hago una corrección de uno de sus estudiantes, dijo gratuicidad o graticidad, es gratuidad. Y el acceso a la justicia, la gratuidad, son parte de la tutela efectiva. Y además el artículo 76 nos habla del acceso a la justicia como derecho fundamental, es decir, que todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado en los tribunales. Y es más, no solamente está allí, sino está en el Pacto de San José, en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración Interamericana también de los Derechos Humanos. Entonces era algo insostenible que se hiciera aquello. Sin embargo, hay que entender que el Estado como tal tiene necesidades, y cuando el Estado no cuenta con los mecanismos para recaudar, obviamente va a haber un problema tremendo, y mucho más cuando en el sistema jurídico del Ecuador, además de la corrupción que todavía sigue campando, nos encontramos con el hecho de que los procesos eran larguísimos, demoraban 4 años, y en esos 4 años, bien gracias, el Estado no recaudaba impuestos. Y no se olvide que el problema
se basaba, jóvenes, en el que usted, como ciudadano ecuatoriano, como ciudadano común, tiene su negocito o puede llegar a tener su padre un negocio y lo que tributa son unos cuantos cientos de dólares, pero cuando hablamos de empresas que facturan millones. Yo recordaba que en la época que empecé a dar clases, cuando 2015, 2016, había un juicio en una empresa importante de Manabí, cuya tributo, porque estaban ellos presentando una acción de reclamo, una acción contenciosa tributaria, era de 1 milloncito, la cuantía era 1 milloncito, es decir, lo que se debía en impuestos era 1 millón, ¿se imaginan? Entonces nos encontramos con situaciones que son las empresas las que realmente más evaden impuestos, o por lo menos más evadían impuestos. Entonces buscaban este mecanismo. ¿Y qué era el afianzamiento tributario? El afianzamiento tributario, como lo concebía la ley de equidad tributaria, era: si usted va a reclamar en proceso contencioso administrativo, tiene que poner el 10% de la deuda. En el caso de que no ponga, no va a ser aceptado y en el auto, se va a poner en el auto y se rechaza la sentencia. Entonces los críticos constitucionales decían, bajo esa configuración, uno, atentaba a la tutela efectiva, porque por un lado, la justicia es gratuita, como lo dijeron sus compañeros. Por otro lado, si no me permiten presentar mi demanda, me están negando mi derecho constitucional de acceder a la justicia, porque no me permiten acceder. Además de que a ver si reviso la Constitución, el debido proceso, ¿no? Luego, ¿qué es el debido proceso? Que el ciudadano tenga, que el Estado garantice que en todos los procedimientos y en todo el proceso judicial pueda el Estado garantizar que se protegen los derechos fundamentales del ciudadano, en este caso del contribuyente. Entonces se atacaban en ese sentido. Esos eran los principales cuestionamientos. Y recuerdo haber hecho un análisis, ojo con esto. A mí me tocó un tema, en la maestría me dieron un tema establecido. Es decir, yo no escogí el tema, me dijeron, aquí hay 37 temas, o más había. Escoja usted un tema. Y yo, como vi que era de derecho, escogí aquello. O sea, como investigador, me encuadré a un tema que no lo había escogido. Pero con el tiempo fui cogiendo el amor, no solamente a lo que estaba estudiando, sino al sentido de, de este, al sentido de lo que significa el afianzamiento tributario, la importancia del afianzamiento tributario. Y entre otras cosas, a ver, el Estado, si no recauda fondos, si no recauda impuestos, no tiene cómo sostenerse. Pero usted va a decir, pero es que el Estado se lleva el dinero y no hacen obras. Y son los corruptos que se llevan el Estado. Y tiene toda la razón. Quizás el mayor problema está allí, pero tampoco la solución está decir yo no pago. Porque en la medida en que el Estado no tenga la suficiente capacidad recaudatoria, vamos a estar en problemas. Miren, desde el año 2007, 2009, 2010, 2011, la recaudación de impuestos alcanzó y estaban así, un año subía, otro año bajaba, como los ingresos petroleros. Y es cierto que los ingresos petroleros han caído, sea por el precio del petróleo, o también sea por el que va bajando la capacidad productora, pero eso perjudica al Ecuador. O sea, si no tiene un sistema de recaudación adecuado, el Estado va a estar en déficit. Y cuando un Estado está en déficit, antes se hacía la inflación, es decir, la revalorización de la moneda, la moneda la bajaba en relación al dólar, pero hoy no se puede hacer eso. ¿Y cuál es la dificultad? Es un Estado que se vuelve ineficiente, aun cuando pudieran haber buenas intenciones. Y le pongo esta reflexión, es que a veces tomamos de pretexto de que como son corruptos, como el Estado no administra bien, entonces no pagamos nuestros impuestos. Bien, gracias. Pero sí queremos carreteras buenas, pero sí queremos que la policía esté bien armada, pero sí queremos gratuidad en la universidad. Y entonces estamos con el hecho de que nuestro voto es suficiente y no es así.
Es nuestra responsabilidad tributar, es nuestra responsabilidad pagar lo que el Estado nos permite. Porque si usted no gana, no tiene que pagar impuestos. Pero si gana y vive en un estado donde usa las carreteras para producir, usa el agua o potable, aunque sea en limitada, usa la energía, lo menos que puede hacer el ciudadano es contribuir. Pero tomamos un pretexto para decir no contribuyo, nos metemos en problemas tremendos donde vamos a hospitales que no hay ni paracetamol. En estados como Europa, el impuesto a la renta es 70%, es decir, si usted gana $100, el Estado se queda con el 70%. ¡Wow! ¿No? Pero usted tiene, claro, vale la pena porque usted tiene universidades de primera, usted tiene medicina de primera en los hospitales comunes, pero nosotros, bien, gracias, no queremos tributar y afectamos. Y técnicamente no tributar es tomar algo que no nos corresponde. Pero bueno, yo les dejo esa reflexión. Yo les digo, en ese entonces yo no tributaba, no tributaba, no llegaba al umbral que llega, pero entendiendo lo que les estoy explicando, entendí, y a mí me toca tributar y me toca tributar lo que tengo que tributar. No les voy a decir la cantidad, porque alguno puede ir al SRI y poner la cédula, como yo tengo su cédula y ustedes no tienen la mía. Ya, y ustedes pueden ver que no es solamente decir o hacer una cosa, sino el hecho de que a la final ustedes me dirán, pero mire, es que el Estado ecuatoriano está en una situación, es como cuando un niño está en la barriga y porque la mamá no se alimenta, las posibilidades de que nazca o que nazca con dificultades con anemia es tremenda, y así es el Ecuador. Miren, les doy otro ejemplo de lo que significa actuar sin sentido de identidad con el estado donde uno vive. Hizo una consulta popular, cerremos el Yasuní, 50.000 50.000 barriles diarios. Cerrémoslos porque daña, porque tiene que conservarse la naturaleza, porque hay que hacer eso. Claro que hay que hacer eso. Claro que hay que proteger la naturaleza. Pero a veces se deforma ese tipo de políticas, no de políticas, de posiciones sociales. Porque si el Estado logra 400.000 dólares, 400.000 barriles diarios, se pierde el 50.000, de 450.000 se baja a 400, estamos hablando de un promedio de 11%, 11.1%. ¿Saben qué significa eso? Que el Estado deja de percibir ese dinero y hay que subir los impuestos, hay que subir la gasolina, y por eso vemos cómo, o si de un lado no rebaja. ¿Por qué? El motivo de quitar los subsidios, porque el Estado no tiene cómo solventarse. Y hoy estamos peor, bien, de asumir no, constitucionalmente, perdón, en referéndum, el Estado dijo no, no la población dijo no, pero eso afecta. Y hoy estamos pagando $1, una gasolinera una gasolina de $4. Sí, o sea, es lo que nosotros no nos damos cuenta como ciudadanos, ¿no? Estamos contra el gobierno, pero no vemos las dimensiones. Y así mismo son los tributos. Yo le hacía una comparación, recuerdo, al referéndum, y ojo con esto, yo no soy partidario del actual gobierno, tampoco soy partidario de la década perdida. Soy apolítico, pero yo veo las cosas como son. Hay que tener en cuenta que en un momento dado es como cuando una esposa le dice la esposa dice a su esposo, no te vayas a trabajar, mi amor, tengo que ir a trabajar porque como que vaya, vente acá, no importa, ¿sí? Y entonces se quedan sin presupuesto, el Estado queda así. Si no hay ingresos, es tremendo. Y cuando el Estado se le priva de esa capacidad recaudatoria, entiéndanlo, no es la ciudadanía común la que no paga, son las empresas grandes que hacen billetones grandotes
son los que no quieren pagar por ganar más. Y yo no tengo nada en contra de la empresa, por favor, porque al final tengo también negocio que tributo, que cuesta tributar, o sea, cuesta de lo que produce, pero entendamos que también el Estado nos crea las condiciones para que el negocio prospere. Entonces, no puede ser aislando. Esa es la parte social que también se analiza. Vamos a la parte jurídica, ¿no? A ver, se pierde la gratuidad. ¿Qué es esto? Esa presentación de argumentos por cámaras, por abogados empresariales, planteaban de que el afianzamiento tributario iba en contra de la gratuidad. Oiga, bueno, hasta el año 2007 había lo que se llamaba tasa judicial. Algunos estaban pequeñitos, tenían 5 años, algunos de ustedes. Se pagaba una tasa judicial. Usted presentaba un divorcio, tenía que pagar una tasa judicial, presentaba un juicio ejecutivo, debía pagar una tasa judicial de acuerdo a la cuantía que usted planteaba. ¿Sí? Ahí había una tasa, ahí no era la justicia gratuita. Pero cuando la Constitución derogó, puso en vigencia la gratuidad, ya no se cobraba por ir a acceder a la justicia. Pero entendamos una cosa es una tasa judicial, es decir, una cantidad de dinero que se pagaba por presentar una demanda. Eso es una cosa. El afianzamiento tributario no era una tasa judicial. El afianzamiento tributario era paga al menos 10% de lo que ya debes, de lo que ya se designó, de lo que ya en proceso administrativo quedó claro que debías, que lo que en proceso de contencioso tributario en primera instancia ya se confirmó que lo debes. Y vienes a presentar entonces la casación después de 2 procesos que mínimo van a haber pasado más de 1 o 2, cuando decían en algunos casos 3 años, y que no quiera pagar el 10% de un impuesto que ya está establecido. No es la totalidad y no es una tasa judicial, es un pago adelantado, es decir, pagas estos 10, pones esta cuantía del 10% y si ganas, este ya está abonado, solo tienes que pagar el, el 90%. Y si pierdes, no, perdón, si pierdes ya queda abonado el 10%, ya solo tienes que pagar el 20%, el 90%. Pero si ganas, el Estado le va a devolver ese dinero y los intereses que haya generado. Entonces, no se atentaba a la gratuidad. Ahora, el otro cuestionamiento, el otro cuestionamiento, el que se decía, la comparación de que era igual al Solver RP. No era así, el Solver RP decía, paga todo, paga el 100%. El afianzamiento tributario es el 10%. Es decir, las proporciones eran bastante grandes. Ni siquiera la mitad. Y vuelvo y repito, tomando en cuenta de que ya era una deuda o una obligación tributaria declarada, confirmada, y aún en todo ese tiempo había sido impugnado. Y lógicamente no es lo mismo el 90% que el 10%. Y no es que ese 10% ya no lo vas a recuperar. Si ganabas, lo recuperas, te lo entregan el 10% y si pierdes, queda como un abono. O sea, la ley no era perversa. El afianzamiento tributario permitió en muchos casos, en estos años de vigencia, que la evasión no creciera más. Y entonces nos encontramos con una realidad. En el año 2021 se tiró abajo con una resolución. Y es curioso, el mismo Tribunal Constitucional 10 años había dicho con la misma legislación, mire lo curioso que es. Obviamente también responde a efectos políticos. El mismo Tribunal Constitucional con la misma norma jurídica de la Carta Magna le dice en el 2010, claro que también lo que dijo su compañera es verdad, se hicieron legisladores y el Tribunal Constitucional no es legislador, no podía cambiar la ley, podía modularla, claro. El artículo 3 hasta el 5 de la Constitución establece esa facultad de interpretación de las normas, incluso la constitucional, que es la base de la Corte Constitucional, y entre esos principios está el de modular, es decir, darle la forma, modular, darle la forma de tal manera que sin que se pierda el sentido constitucional pueda hacerse efectiva una ley sin que afecte los derechos fundamentales de las personas.
Entonces, la Corte Constitucional se fue más allá, porque lo que decía la Ley de Equidad Tributaria es que en la demanda se presentaba la demanda y con ella la caución. Y si no presentaba la caución, era rechazado y ahí terminaba el proceso. Entonces, ahí sí, por favor, el afianzamiento tributario afectaba. ¿A qué principio afectaba? Que eso yo no lo pude rebatir. ¿Cuál es el principio fundamental que se afectaba en el afianzamiento tributario? Chicos, La nadie. gratuidad y la tutela judicial efectiva. No hay otro más. Eso ya lo argumenté. El acceso a la justicia, ¿sí? El acceso a la justicia, porque era verdad, si no me permites que mi caso se conozca, me estás atentando y frente a eso no hay argumento. Allí no le puedo decir, bueno, lo que le dije antes, este acto determinativo, esta deuda ya está determinada hace tiempo, ya tuviste tiempo para pagarla, ya tuviste tiempo, perdón, para impugnarla en sede administrativa, ya tuviste tiempo y derecho en sede administrativa y todos te han dicho que no tienes la razón. Ya no puedo decir como en antes, solo es el 10% y no la totalidad, y que de paso el 10% te sirve como anticipo de pago si pierdes y si ganas te devuelven los íntegros. Ahí hay tutela efectiva, pero en el acceso a la justicia era verdad. Y el Tribunal Constitucional de aquel entonces, que no son los mismos funcionarios de ahora, sacan de la manga un conejo sobre pretexto de modulación y reformando la ley expresa, le dieron la solución mágica, porque sí fue mágica. Obviamente ahí estaba también el poder del gobierno. El gobierno influye en los temas constitucionales y judiciales. Era que estaba en ese entonces, que gobernó los 10 años de aquel entonces, y el Tribunal Constitucional se alineó con esa posición. Hicieron una jugada de antología, como se diría en términos filosóficos, y dijeron, está bien, para que esta norma no se entienda que es inconstitucional, vamos a decirle al, a la a la sala de lo tributario y fiscal de la Corte Nacional de Justicia que acepte la demanda, aunque no haya el 10%, y que acepte, califique la demanda, y en el auto de calificación ponga que tiene que poner el 10%. Y si no lo ponen en 15 días, chao, demanda. Claro, si bien la antología era lo mismo, solamente que para simular que era constitucional, le permitían que accediera a la justicia en la demanda y se la calificaban, le daban trámite. Pero al mismo tiempo le cogían del cuello y decía, igual pierde. Esto es como cuando Ecuador antes de ir al Mundial jugaba como siempre, jugaba como nunca y perdía como siempre. Es decir, daba lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de resolución se dio. Luego, cuando se creó el COGEP, en la forma como fue concebida por no por la ley de equidad, sino por la sentencia modulada, la introdujo en el COGEP y ya quedó como norma legal y norma constitucional. Sin embargo, apenas se aprobó el COGEP, se presentaron algunas demandas de inconstitucionalidad y en el año 2021 se acumularon los autos y en el año 2021 el Estado dijo, perdón, el Tribunal Constitucional dijo no, y ya la forma como ustedes se la hicieron. Sí, se exige el afianzamiento tributario, pero el hecho de que alguien no la quiera poner, el proceso de casación va a avanzar y va a culminar. Sí, fue un avance. Pero el proceso de coactiva también va a avanzar. Y en caso de que termine antes o después, una vez emitida la sentencia de la Corte,
si la Corte declara con lugar la casación a favor del contribuyente, entonces allí sí se revierte todo y se le reconocen todos sus derechos. Sí, es muy justa, sí. Realmente ahí está equilibrio, porque decir no pago y continúe. El legislador ciertamente sabio, pero porque ya una vez que lo hizo la Constitución, ya el legislador en el año 22 o 23 lo introdujo, no, el año mismo, no, 21, ya le dio forma legal para que no quede en una resolución constitucional. Yo hago las siguientes observaciones a esto. ¿El Tribunal Constitucional tiene facultad de control constitucional? Por supuesto que sí. ¿Esta resolución es más justa que la anterior que resolvió? Claro que sí. La otra fue una tomadura de pelo. Ya se lo dije por qué. Pero hay algo fundamental. Un tribunal constitucional no puede emitir un dictamen un día y en la misma constitución o en el mismo sistema constitucional emitir otra totalmente contraria. Yo digo, la del 2010 fue inconstitucional, o sea, fue una tomadura de pelo, o fue de antología, una jugada de antología. Pero el mismo Tribunal Constitucional, usted me puede decir, pero es que ya cambiaron las personas. Sí, sí es verdad que cambiaron los jueces, pero están bajo el mismo régimen jurídico. Si se cambiara la Constitución, allí sí, porque de paso la Constitución tumba todas las normas jurídicas en contra de ella, están, o que en esa Constitución se creara una norma, entonces ahí se le puede declarar constitucional. Aunque usted me puede decir, pero se atacó el COGEP, pero no nos olvidamos que el COGEP tomó casi textualmente la resolución la parte medular de la resolución de la Constitución, de, de la resolución del 2010. Por lo tanto, yo digo, la resolución que dio actualmente es plenamente válida, mejor que la anterior, pero no debió haberla contradicho, porque estábamos en el mismo sistema constitucional. Pero en todo caso, se va aprendiendo, algunos de ustedes van a ser legisladores y no me digan que no. Yo he visto estudiantes de la facultad están en la Asamblea Nacional. Un joven de Montecristi, eh, Giler Mendoza, Gabriel Giler, es suplente, pero ha estado allá en la Asamblea. Y entonces, allí está el tema del afianzamiento tributario. Si alguien quiere profundizar más, está el libro allí y hay otros artículos que han sido publicados sobre este tema. Pero en todo caso, yo mantengo una posición un poco crítica en cuanto a las resoluciones y en cuanto a la norma. Sí, da coraje, y es verdad, da coraje que se administren mal los bienes del Estado. Pero si nosotros no cambiamos de actitud como nación, como contribuyentes, no nos quejemos, no nos quejemos de las cosas, de las carreteras que tenemos. Porque no es solamente exigir, exigir. Es como cuando decimos, es que el empresario se lleva, mire, voy a poner un momentito, es que el empresario explota al pueblo ecuatoriano, es que el empresario no respeta los derechos de los trabajadores. El empresario que arriesga su dinero, el dinero de él. El empresario que le da trabajo a decenas, a cientos, miles de personas. Fui a hacer una inspección judicial, perdón, una toma de firma, recepción de firma en una empresa pesquera que queda por la zona de Montecristi.
Y el abogado que veníamos conversando nos dice, esta empresa tiene 2.100 trabajadores. Y ese terreno que está ahí, la empresa lo tiene hipotecado, porque cada mes la empresa no tiene para pagarle a 2.100 trabajadores, que son poquito más de un melón que tiene que pagar. Y eso le presta al banco para que una vez que venden el producto, que demora 1 o 2 meses, ya le va pagando, ahí te voy pagando, va. Y los intereses. ¿Sí? Y claro, es fácil decir, ellos son explotadores, que ellos andan en carrazo, pero el que arriesga el dinero son ellos, no es el empleado común. Es cierto que hay algunas personas, generalmente la empresa en eso cuida al IES mucho, en que tienes que contratar y tienes que pagar el mínimo y tienes que asegurar, y eso está correcto, pero exigir, no como digo, exigir o no ponerse en la camiseta de ambos. Eso hablamos de empresas que facturan millones. Alguien se pone un negocio y no, los negocios a veces no avanzan. Viene una pandemia y hay que pagarles a los trabajadores aunque no se venda. O sea, hay que ver ambas caras. Y ahora, en un momento dado, que los empresarios son trabajadores, entonces deje el trabajo y póngase un negocio. Ustedes jóvenes de esta generación deben empezar a entender la dinámica social. Muchos de ustedes van a ser empresarios y cuando hablo de empresa no hablo de industria, hablo de negocios que van a ir prosperando. Pero tiene que saber respetar los derechos de los demás. El derecho del trabajador, el derecho del empresario y el derecho del Estado. Solo así podríamos salir de este enmarañoso problema que tenemos en el Ecuador.